Bueno, esta entrada es sobre los arrendamientos vacacionales. Y yo digo que el crecimiento le ha quedado grande a Cancún y a Playa del Carmen, a Riviera Maya en general. Pero no desde ahorita, desde siempre. Lo que pasa es que ahorita ya, en estos momentos, están llegando 5 veces más los turistas que llegaban hace 2 o 3 años. Si eran 6 millones de turistas, que es muchísimo, 30 millones es una exageración. Y los arrendamientos vacacionales han existido desde hace mucho tiempo. Yo antes de Airbnb pues me manejaba con VRBO, me manejaba con Flipkey y con otras plataformas que existían de arrendamientos vacacionales. Lo que hizo Airbnb es meterse más de lleno al servicio a los hosts, a los anfitriones, y incluso crear clubes de host. El segundo club de host en México fue el de Cancún, después del de la Ciudad de México, del Estado de México. Y empezamos 4 y luego éramos, eh, al mes ya éramos 10 15 y luego ya después al año yo creo que unos 50, ¿no? Yo siempre manejé arrendamientos vacaciones en zona hotelera. Zona hotelera son condoteles. Se trató de implementar aquí la propiedad fractional, pero no funcionó. Entonces, son tiempos compartidos y son unidades hoteleras, ¿no? Algunos son casas frente del mar o eh, departamentos de 2 3 recámaras. En zona hotelera, algunos condominios permiten las rentas vacacionales, otras las han limitado a mínimo 3 meses, porque pues, no es justo ver que la gente que compra sus departamentos, que ahorita ya muchos cuestan 20 millones de pesos o más, y lo utilizan para llegar con su familia en plan familiar. Se topen de repente con gente que viene a tratar el condominio como si fuera un hotel. Y otros condoteles, pues sí tienen su pool de rentas, tienen sus amenidades eh, muy similares a las de un hotel, ¿verdad? Restaurantes, albercas frente al mar, bares, etcétera. Vigilancia, todos tienen vigilancia y mantenimiento constante. Eso es en zona hotelera. ¿Qué pasó en Airbnb? Que, bueno, si nos fijamos los precios, tanto en zona hotelera como en el centro, pues los precios son muy similares. Lo que pasa es que hay gente, y yo le digo a mis conocidos, si quieres venir a quedar en un hotel o en un condotel, pues busca también y compara primero en las unidades de zona hotelera. ¿Por qué? Porque en zona hotelera pues puedes estudiar, tú se la rentas a alguien más, a un administrador, como en mi caso, o eh, a un propietario, como que la tienen listada. Y aparte, pues a lo mejor en vez de usar el restaurante, pues tú te puedes cocinar tú mismo si hay cocina en la unidad. Eh, Puedes ingresar tu licor sin ningún tipo de escorche o lo que sea, o tus cervezas o whatever, ¿no? Puedes incluso tener invitados, que todo eso está reglamentado en los condoteles en zona hotelera. Luego, la gente que empezó a ingresar sus propiedades en el centro de Cancún, pues siempre hubo esa presión de parte de ellos de que de que no se bajan los precios en zona hotelera, de que la gente que tenía propiedades en zona hotelera o que las administraba, de que fueran más altas, etcétera, porque pues, tienen todo fácil. De alguna manera, no todos, pero hubo muchas
o siempre ha habido esas fricciones, ¿no? En zona hotelera, pues además tienes que cumplir con ciertas reglamentaciones que hay una administración que se encarga de todo eso, ¿verdad? De cumplir con todas las reglas del municipio, del estado en cuanto a seguridad, en cuanto a seguridad industrial, en cuanto a seguridad de las personas, etcétera. Actualmente, de 3, 4 semanas para acá, el gobierno del estado ya empezó a implementar, a solicitar o a exigir licencias de funcionamiento en el centro de la ciudad, al menos en Cancún, y yo creo que está haciendo lo mismo en Playa del Carmen, no me he dado cuenta, y en Tulum, obviamente, en Acumal, etcétera. ¿Por qué? Cuando tú llegas a un hotel, a lo mejor de las 500 personas que trabajan ahí, pues 200 no las ves porque siempre van a estar en la oficina, ni tocan la estancia del hotel o el hall, lo que sea, y nunca las vas a ver. Y otras 300 ahí andan dando servicio, haciendo limpieza, lavando camas, haciendo lavandería, eh, de seguridad, animación, la gente de los bares, de los restaurantes, etcétera, que esos los ves. Y ellos a su vez pueden detectar cualquier situación que no les parezca eh, normal, cosas que parezcan extrañas. En, en cuanto al centro, que son departamentos, casas ahí esparcidas a veces, que generan basura, generan desorden. A veces la gente hace sus fiestas ahí como si estuviera en un hotel. A veces llegan a condominios que son totalmente de familias y rompen ahí con todo el ambiente familiar que tenga el condominio en el centro. Eh, y esto, pues, ¿quién lo controla? Nadie. Entonces el gobierno del estado al menos es un primer o segundo paso, ¿no? Después de estar pidiendo, porque ahora Airbnb pues te retiene impuestos. Todas las plataformas como estas. Ahora se pide la licencia de funcionamiento estatal. Yo en aquel entonces, cuando empezó el club de host, desde el principio, yo decía, va a llegar un momento en que exijan no solo la licencia estatal, sino la municipal, ¿no? Y es una burocracia horrenda. Alguna gente piensa que por ser Cancún y no, 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 no. Aquí hay cosas que se acaban en los 80s, en los 70s, las oficinas principalmente, y eso que ha mejorado muchísimo. A mí siempre me ha dado coraje ver gente caminando antes no había, antes de López Obrador, así, porque todo lo que se ha hecho en urbanización se lo vemos al presidente en Cancún, ya Romano Mella, obviamente, ¿no? No había banquetas, no había por dónde caminar la gente. A mí me chocaba ver gente, familias, por ahí perdidas buscando no sé qué chingados, porque a veces ni siquiera hablaban inglés. En zonas muy peligrosas, o sea, no es lo mismo que estés en zona hotelera, ¿verdad? A que estés eh, en el norte de Cancún, donde hay antes, ¿verdad? Pues mataban gente por acá. Cada semana, cada 15 días, balaceras, todavía se da, obviamente, todavía sigue siendo la zona más, o donde hay más zonas peligrosas, este, en el norte. Y el sur no deja, o no dejaba, antes de ser peligroso. Pero ahora, ¿qué pasa? Que los arrendamientos vacaciones pues se están usando para todo tipo de crímenes, sobre todo ligados con el tráfico de personas. Entonces, por lo menos, todo tipo de prostitución, todo tipo de prostitución. Y ando por ahí un video de landeros también diciendo que han rescatado muchos niños y niñas sobre todo, muy, muy, muy pequeñas, ni siquiera llegan a la pubertad.
Y sí se lo creo porque eh, va muy emparejado a lo que han reportado en en los martes de cada 15 días de seguridad de la gente que se ha detenido acá en Cancún. Va muy emparejado el tipo de delitos a lo que dice Landeros. Él también le agrega de su cosecha, ¿verdad? En decir que viene la gente de Estados Unidos y viene y ya como son empresarios se regresan muy a gusto a su país. El empresario de Estados Unidos realmente pues llega a hoteles o tiene tiempos compartidos. Y bueno, si hay un turismo sexual, ese se aprovecha por todo el mundo. No tienen que ser empresarios ni tienen que ser norteamericanos. Eh, y eso es, creo que es que estigmatizar a un tipo de turista. Y la gente que es coaccionada, muchos son extranjeros y muchos fueron o son mujeres extranjeras y muchas incluso fueron cooptadas aquí o en Estados Unidos, ¿no? Porque son bandas que las tienen en prácticamente un estado de esclavitud, ¿no? Y las mueven y mueven, ya sean, a lo mejor es más difícil mover a un niño entre fronteras, pero las mujeres las mueven de Cancún a Las Vegas, a París, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de operaciones que hacen. Con los niños no sé cómo le hagan, o con las niñas, pero mucho de esto se lo debemos también, además de la falta de regulación de los Airbnbs, al, a los medios de comunicación que se la pasan defendiendo a los migrantes y a gente como pues, a políticos que se la pasan diciendo que hay que darles casa a los inmigrantes ilegales antes de que a los mexicanos, ¿no? Mm, por lo menos lo de la licencia de funcionamiento pues ya es un primer avance. Yo en aquel tiempo les comentaba, hay que implementar un esquema, ¿verdad?, con el que se sienta confiado, con el que se sienta a gusto el gobierno, ¿verdad?, que pueda regular los arrendamientos vacacionales para no pasar por todo el trámite, toda la burocracia infernal que significa tener licencia de funcionamiento, sobre todo estatal, y todas las extorsiones de los que, pues, ni modo, ahora a lo mejor se van a sufrir sobre todo por parte de la gente que tenga sus casas en el centro, porque los funcionarios municipales, híjole, ¿no? Saliendo Mara, entró esta Ana Patricia y no es culpa de ella haber dejado entrar a gente que ya habían sacado desde hace un rato. Creo que no se dio cuenta. Creo que por ahí pues, siempre se queda infiltrado el gobierno. Entonces, pues un primer paso, en algunas ciudades incluso ya están prohibiendo los Airbnbs en el centro, cerca de las atracciones, ¿no? Y tienen regulaciones mucho más drásticas. Eh, Creo que los propietarios de arrendamientos vacacionales deberían de ser corresponsables si no denuncian ellos mismos los delitos. Y esto les obligaría a ser mucho más cuidadosos cómo rentan y a quién rentan. Así, o sea, es una medida muy fácil, muy fácil. No con las mismas penas. Pues ya, pues es que tuve la quinta parte de la pena, cabrón, ¿no? Por andar arrendando ocasionalmente a gente que de antemano tú pudiste, ya que si ya adentro del arrendamiento se comete un delito que puede ser X, bueno, eso se puede ver. Eso son cosas que hay cosas que se pueden hacer muy fáciles, pero se tiene que ser
muy precisos al momento de exigirlo, al momento de definirlo. Bueno, llegó la revolución, tenía que llegar, no quisieron hacerlo desde un principio por sí mismos, ni modo, ni modo. Ahorita todo el mundo se está quejando. Eso tenía que llegar. Y ojalá que realmente pongan atención, incluso en aquellos arrendamientos que están muy aislados de toda la mancha urbana. Hay muchos que están muy aislados, que están súper bonitos, pero que ahí uno ve, bueno, aquí se puede hacer cualquier cosa sin que nadie se dé cuenta. Así de fácil. Están tan aislados que es imposible a veces vigilar, pero ahí puede llevar el arrendatario una mayor, el arrendador vacacional una mayor carga de responsabilidad. Bueno, saludos.